a Adelina Hinarejos, de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete de lengua de signos. Bien, hoy, 1 de mayo, ha salido una orden ministerial que regula las actividades físicas que se pueden realizar al aire libre. Como sabéis, se reguló la actividad de los menores o los paseos de los menores hasta 14 años, es decir, menores de 14 años, y ahora se regula de 14 años en adelante, cuál es la actividad física que nos permite. Recordar también, como ya pasó o como ya sucedió y comentó Juan José Rubiño en el vídeo explicativo al respecto, que estamos en un estado de alarma. La premisa es no salir salvo las excepciones que nos permite el decreto de estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, y que por orden ministerial se ha ido ampliando la posibilidad de salir de casa con el paseo de hasta 14 años y ahora con el que hoy os vamos a explicar, pero es una orden ministerial y, por lo tanto, en cualquier momento en el que se vea un brote de nuevo del COVID-19, de la pandemia, se puede volver a la situación de estado de alarma, que básicamente es la premisa quedarse en casa, permitiendo únicamente salidas, como ya conocéis, porque se han explicado en otros vídeos, para la compra, realización de la compra, asistencia al médico, etcétera, etcétera. Bien, centrándonos en la orden de hoy, en la orden de 1 de mayo de hoy, os vamos a explicar qué es lo que nos permiten y qué es lo que no nos permiten a partir de mañana, que es cuando entra en vigor esta orden. Bien, las actividades físicas que nos permiten se dividen en 2 grandes grupos. Se van a dividir en paseos y actividades deportivas no profesionales. Cuando habla de paseos, ¿qué nos está permitido? ¿Qué nos está diciendo esta orden ministerial? Se podrán realizar paseos que se deberán realizar en zonas, en vías públicas o espacios de uso público, incluidos espacios naturales y zonas verdes autorizadas, ¿vale? Deberán realizarse una vez al día, deberán realizarse con como máximo una distancia no superior a 1 kilómetro, y en cuanto al tiempo, no establece un tiempo concreto para los paseos de más de 14, o sea, de 14 años o más, y por lo tanto podrán realizarse dentro de la franja horaria que os explicaré más adelante. Los paseos sí podrán realizarse con acompañamiento por una persona con la que se conviva, o en caso de necesidad de ir acompañadas, podrá ser también por una persona empleada del hogar o persona a cargo cuidadora habitual. Como pasaba con los menores hasta 14 años, pues deberá acreditarse pues, con autorización, etcétera, etcétera. Por tanto, paseos 1 kilómetro, una vez al día, dentro de la franja horaria permitida, como os explicaré, y podemos ir acompañados por una persona, o en su caso por el cuidador, una persona con la que convivamos, o en su caso por el cuidador o empleada del hogar. ¿Qué nos dice respecto de la actividad deportiva? La actividad deportiva en espacios también de uso público, la actividad deportiva permitida será no profesional, será de carácter un deporte individual, por lo tanto no colectivo, y que no requiera contactos con terceros. Dichas actividades también se podrán realizar una vez al día en la franja horaria que más adelante explicaremos, de forma individual. No obstante, si la persona que practica esa actividad deportiva necesitara de ir acompañada, podrá hacerlo con la persona con la que conviva, una persona con la que conviva, un empleado del hogar o una persona cuidadora habitual. El ejemplo claro sería, pues, por ejemplo, un menor de edad, persona de 16 años, de 14, que realice deporte, salga a correr y, por lo tanto, requiera ir acompañado, pues, por ejemplo, por su padre o por su madre o por el cuidador que corresponda. Hemos de pensar también que en general no se podrá realizar estas actividades físicas cuando tengamos síntomas, cuando estemos en situación de aislamiento por el COVID-19, cuando nos encontremos en periodo de cuarentena por haber estado o tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Por lo tanto, siempre deberemos respetar, en este caso, las directrices de las autoridades sanitarias. ¿Qué pasa ahora
con los de los niños menores de 14 años, porque, como os he comentado, este decreto nos está permitiendo de los niños de 14 cumplidos o más realizar actividades deportivas y paseos en las franjas horarias con los límites que os he comentado. Bien, en el caso de los niños de hasta menores de 14 años, se mantiene la orden ministerial que regulaba, que permitía los paseos de los mismos, pero ellos mantienen las 3 reglas: un acompañante, progenitor, progenitora, cuidador o empleado del hogar, 1 hora, 1 kilómetro y una vez al día. Lo único que ha cambiado, y como ya os diré más adelante, es que antes había una franja horaria mucho más amplia, y ahora, como tienen que convivir con estas nuevas salidas que se están autorizando, se les ha reducido esa franja horaria, y os explicaré ahora más adelante. Recordar también que podían salir con hasta 3 menores, acompañados siempre de un adulto o persona responsable. Pero recordar que ellos sí que tienen más límite: 1 hora, 1 kilómetro, una salida, un acompañante, una persona adulta, ¿vale? ¿Qué franja horaria tenemos ahora? Vamos a explicar la franja horaria desde el inicio hasta el final. De 6 a 10 de la mañana podrán salir las personas de 14 años o más para realizar actividades deportivas individuales o paseos. De 10 a 12 horas podrán salir personas que deban ir acompañadas por motivos de necesidad y las personas mayores de 70 años para practicar deporte individual o paseos. De 12 a 19 horas es cuando ahora van a poder salir los menores de 14 años. Antes tienen una horquilla mucho más amplia, ahora tienen una horquilla más pequeñita, desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. De 7 de la tarde a 8 de la tarde podrán salir las personas que deban ir acompañadas y los mayores de 70 años, tanto para el paseo como para practicar deporte individual. Y por último, los mayores de 14 años podrán salir de 8 a 23 horas, tanto para paseos como para la realización del deporte individual. Acordaros que los paseos podemos ir acompañados por una persona que conviva con nosotros, pero para el deporte debe ser individual. Esta franja horaria no se aplica en los municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes. En este caso, es una franja común que se establece de 6 horas de la mañana hasta las 11 de la noche. Y en este caso, pues lógicamente siempre que se cumplan las medidas de distanciamiento, que no haya aglomeraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas nos comenta o nos dicta esta orden ministerial? Durante toda la realización de estas actividades, de paseos, etcétera, etcétera, debemos recordar que es una vez al día para cualquiera de ellos. Paseos, actividad deportiva y para los menores de 14 años, una vez al día. Ahora bien, se podrán acumular con otros permitidos, como yo puedo salir a correr a las 6 de la mañana y luego puedo salir a comprar, por ejemplo. También es importante que sepáis que yo puedo salir a correr a las 6 de la mañana y luego de 12 a 7 de la tarde, 12 de la mediodía a 7 de la tarde, puedo acompañar al menor de 14 años para la realización de su paseo de 1 hora, 1 kilómetro, etcétera, etcétera. Por tanto, yo podré salir en este caso 2 veces. Una para mi práctica de deporte o mi paseo y otra para acompañar al menor, respetando la franja horaria de cada uno de estos. Por tanto, en este caso sí se permite. ¿Qué debemos cumplir durante la realización de estos paseos o actividades deportivas? Siempre deberemos cumplir las recomendaciones que las autoridades sanitarias van estableciendo respecto del COVID-19.
Debemos tener, por tanto, en cuenta que la distancia entre las personas, terceras personas, va a ser de 2 metros. Lógicamente, la distancia con la persona a la que convivo y he salido a pasear, que me permiten pasear con una persona con la que conviva, no tiene que ser 2 metros, pero con un tercero sí. Que, lógicamente, debemos evitar las paradas innecesarias. Aquí lo que nos está diciendo es, oiga, si usted se tiene que parar porque está corriendo, necesita respirar, lo puede hacer, pero hágalo justo el tiempo necesario solo para recuperar el aliento. Después usted debe continuar. También debemos evitar zonas y lugares en los que puedan existir aglomeraciones o espacios concurridos. Y otra cosa que nos dice es que las entidades locales van a facilitar el reparto del espacio público a favor de los que caminen respecto de los que van en bicicleta, estableciendo, por tanto, esta orden de prioridad. ¿Qué lugares están permitidos para la realización de estos paseos y actividades deportivas? Se podrá realizar en cualquier espacio de uso público y vía pública, incluidos zonas naturales, zonas verdes autorizadas. No se permite en instalaciones deportivas cerradas. Tampoco se podrá o se permitirá el uso de un vehículo de motor o transporte público para trasladarnos a la zona donde o a la vía pública donde yo quiera realizar esa actividad física. Pongo un ejemplo. Como quiera que en el caso de la actividad deportiva se limita el espacio, es el municipio, yo puedo moverme, no tengo el límite de 1 kilómetro para realizar actividad física, deporte, puedo moverme dentro del municipio. Ahora bien, lo que no puedo hacer es coger el coche para moverme a un camino que hay dentro de mi municipio, porque me gusta, no puedo coger el coche para trasladarme a ese. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ir andando o ir corriendo o ir haciendo este deporte, mejor dicho, desde el inicio, desde la salida de mi casa. Recuerdo, por tanto, que el espacio respecto de los paseos es de 1 kilómetro, respecto del municipio es de la, respecto de la actividad deportiva es del municipio, ¿vale? Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que hay una excepción a las franjas horarias. Las franjas horarias están establecidas, como os he dicho, por razón de edad especialmente, pero por razones médicas debidamente acreditadas que recomienden la práctica de la actividad física, ya sea el paseo o el deporte, así como por motivos de conciliación justificados respecto de las personas que deban ir acompañadas y menores o personas con discapacidad, puedo utilizar o hacer uso de otra franja horaria. Pongo un ejemplo que yo creo que de esta manera quedará mucho mejor. Imaginaros que yo soy una persona alérgica y ahora está iniciándose el periodo de acumulación de condensación de polen. Bien, como todos sabemos, la condensación de polen es mucho más elevada en las primeras horas o en las horas iniciales del día y en las horas finales. Si yo soy una persona, yo por ejemplo, mayor de 14 años y quiero salir a pasear o a correr y mi franja horaria es de 6 a 10 o de 8 a 23, en estas dos franjas horarias que me han habilitado, la condensación de polen es superior. Por lo tanto, es posible que me perjudique a mi salud. Por tanto, yo puedo pedirle al médico que me certifique o que me haga un certificado, un informe en el que me recomiende que yo pueda salir, por ejemplo, de 12 a 19, que es horas intermedias en las que del día en las que la condensación del polen es inferior y por tanto no va a perjudicar mi salud. Pero insisto, debe ir acreditado y lógicamente deberemos justificarlo en el caso de estar paseando en esa franja horaria de mediodía sin ningún menor, por lo tanto sin justificación. Si nos para pues, las autoridades, pues deberemos justificarlo con un certificado médico, en el caso de conciliación, pues con un justificante del horario de trabajo que yo tenga, etcétera, etcétera, que me habilita o me permita salir en otra franja horaria. Como dudas que nos están llegando a través de las redes sociales, vamos a ir intentando comentarlas y son las siguientes. Vamos a ver.
¿Es obligatorio el uso de mascarillas? Bien, no es obligatorio, pero sí es recomendable. Las autoridades sanitarias de momento no obligan al uso de mascarillas, pero sí que lo recomiendan. Otra de las preguntas que nos hacen es que cuando se habla de 14 años, pues si tiene que tener cumplidos los 14 años ya. Sí, efectivamente, recordamos, ya lo hemos dicho, tienen que tener cumplidos los 14 años. Si no los ha cumplido, y hasta que no los cumpla, está en lo de menores de 14 años y por tanto su franja horaria ahora, a partir de mañana, sería de 12 a 19 horas. Nos dice, si yo trabajo todo el día, ¿puedo salir a pasear con un menor de 12, ¿puedo salir a pasear después de las 7 de la tarde? Con un menor, por ejemplo, de 12 años, sí. Acordaros que estamos hablando de excepciones y si lo puedo justificar con un certificado de mi centro de trabajo, de mi empresa, en el que me diga que yo trabajo y que no puedo sacar a mi hijo hasta esa hora, pues lo podré hacer. Cuando dice lugares permitidos, se excluye centros deportivos cerrados, pero ¿se puede practicar deporte en espacios o zonas deportivas abiertas? Entendemos que sí. Por ejemplo, una pista de atletismo abierta. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Se puede parar para calentar? Claro. Acordaros que las paradas se tienen que evitar, pero es verdad que si es necesario, el tiempo estrictamente necesario y evitando en la gran medida las paradas que no sean necesarias, pues podremos hacerlo. ¿Podemos hacer deporte en la cancha de baloncesto al aire libre? Sí, pero solo. Yo puedo coger y dedicarme a hacer tiros libres en una cancha de baloncesto al aire libre, pero siempre y cuando esté solo y sea una zona de uso público. Por lo tanto, en los espacios, una cancha que esté instalada en una comunidad de propietarios, zonas comunes de las comunidades de propietarios, todo lo que es las zonas comunes de comunidades de propietarios, no podemos realizar ninguna de estas actividades permitidas. No podemos ni correr, ni hacer deporte, ni pasear. Recuerdo que lo que nos está hablando es de vías públicas y zonas públicas habilitadas. ¿Puedo exceder de 1 kilómetro para la realización del deporte? Ya lo hemos comentado, siempre y cuando nos mantengamos dentro del municipio. ¿Tengo tiempo para límite para la realización del deporte si tengo 14 años o más? No, el límite del tiempo, como ya he comentado, está en la franja horaria. Mientras yo respete mi franja horaria, puedo estar de 6 a 10, si es mi franja horaria y es la vez que he salido. Entonces, a modo de resumen, os voy a decir, de 14 o más años, para paseos, 1 kilómetro, una vez al día, un acompañante. Tiempo, la franja horaria. De 14 años en adelante, para actividad deportiva, una vez al día, el municipio, como límite de espacio, franja horaria en cuanto al tiempo que tengo que respetar. Y no puedo ir acompañado, salvo que por necesidades deba irlo. En menores de 14 años, aquí sí que tenemos más unos. Tenemos una persona adulta responsable, progenitor, progenitora, o persona autorizada, siempre sea cuidador, conviviente, etcétera, etcétera. Una vez al día, 1 kilómetro, y aquí sí que hablamos de 1 hora. Aunque nuestra franja horaria ahora es de 12 del mediodía a 7 de la tarde, no puedo consumir toda la franja. Tiene que ser 1 hora. Y como es una vez al día, lo que no puedo hacer es 15 minutos, ahora me voy a casa, otros 15 minutos, no. Si hacemos hasta la hora, tiene que ser en recorrido, todo continuado. No puedo salir más de una vez, en ninguno de los casos. En ninguno de los casos. Pero además, en el caso de menores de 14 años, tenemos 1 hora. Bien, pues dentro de que tiene muchas cositas, espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales o a través de nuestros teléfonos de contacto.
Y como siempre, desearos, en este caso, ante la nueva apertura de la posibilidad de salir a la calle, pues que lo hagáis con mucha responsabilidad. Desearos, como siempre, salud, mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos.